En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía en la que celebramos la solemnidad de San Pedro y de San Pablo, aquellos que se encargaron de predicar, uno a los judíos, el otro a los paganos, a los gentiles. Y son como dos partes, dos pulmones de la misma Iglesia, que nos enseña que en ella cabemos todos, siempre y cuando sigamos al Señor, creamos en el poder de la gracia y por lo tanto nos dejemos transformar por ella. Pues vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía reconociendo con humildad que somos pecadores y dando gracias a Dios por aquellos que, como Pedro y Pablo, nos transmitieron la verdad del Evangelio. Quizás tus padres o algún catequista o algún sacerdote que sirvió de instrumento a Dios para que te encontraras con Él. Guardamos un momento de silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que nos llenas hoy de santa y festiva alegría en la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu Iglesia seguir en todo las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la difusión de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la Iglesia. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando de su custodia a 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, bien custodiado, la Iglesia oraba insistentemente a Dios por él. La noche antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Obedeció y el ángel le dijo: «Échate el manto y sígueme». Pedro salió detrás, creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia. Llegaron al portón de hierro que daba a la calle y se abrió solo. Salieron y al final de la calle se marchó el ángel.
Pedro recapacitó y dijo: «Pues era verdad. El Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. El Señor me libró de todas mis ansias. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal. Me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Y él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Lo primero que nos recuerda la fiesta, la solemnidad que hoy celebramos, es que la Iglesia no es una democracia, ni nunca lo será. Y no es una democracia porque una de las notas que caracterizan a la Iglesia, lo rezaremos ahora después en el credo, es que es apostólica. ¿Qué significa que la Iglesia es apostólica? Pues que está fundada sobre la roca de los apóstoles. El Señor eligió a 12 para que, si 12 eran las tribus del antiguo pueblo de Israel, 12 fueran las columnas
del nuevo pueblo de Israel, que es la Iglesia. Y no eligió a los 12 por su santidad, por su sabiduría, por sus dones. Les eligió a pesar de sus miserias, de sus pecados y debilidades. Pero quiso que fueran ellos, aquellos que fueran testigos suyos y que llevaran a cabo la misión de llevar el Evangelio a todos los pueblos. Y como hemos escuchado en el Evangelio, le transmite a Pedro y a sus sucesores, también a sus compañeros, el poder de atar y de desatar. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Por lo tanto, la democracia, que es un sistema político, el menos malo que hemos conocido, pero no significa que sea el mejor, el menos malo, la democracia en la Iglesia no tiene sentido, porque el Papa y los obispos tienen una misión y una tarea que Dios les ha encomendado. Ellos no son los dueños de la Iglesia, son los garantes para que el mensaje de la Iglesia llegue a todos los pueblos. Son los que tienen que cuidar y proteger para que la fe revelada se transmita a todos los pueblos, adaptándose lógicamente al lenguaje de cada época, porque no puede ser lo mismo predicar con las mismas palabras en la Edad Media que hoy en día. Si a uno de estos jóvenes millennial o de la generación Z les hablas como hablaba y predicaba Santo Tomás, no se enterarán de nada. Habrá que adaptar el mensaje, pero no el contenido, sino buscar un lenguaje adecuado para que ellos lo entiendan. Aquí tenemos la suerte de tener, como en toda Iglesia católica, la Eucaristía. Pero además de la Eucaristía, que es el sacramento fuente, tenemos dos reliquias. Una de nuestro querido San Juan Pablo II y otra de Carlo Acutis, que si Dios quiere en septiembre, si no pasa nada, será canonizado. San Juan Pablo II era de su época, Carlo Acutis también de la suya. Ambos tenían un profundo amor a la Eucaristía y al Señor, pero expresaban ese amor de forma distinta, con medios y palabras distintas. Pedro y Pablo, como el resto de los apóstoles, reciben la misión y la tarea de ser testigos del Señor para proclamar la buena noticia. Y lo hacen en un contexto determinado, que es la época en la que viven. Lógicamente tienen que ser fieles a eso que ellos han recibido. Decía el Papa Benedicto XVI que el Papa y los obispos no son los dueños del mensaje. Son como pasa en el Prado, en el Louvre o en cualquier otro museo importante, son los que tienen que conservar la belleza del mensaje para que ilumine el corazón de las personas. Eso es lo primero que nos enseña la fiesta de San Pedro y de San Pablo. La Iglesia, iluminada por el Espíritu Santo, que vierte su luz sobre el Papa y los obispos, está dirigida por Dios, que por medio de ellos son los que tienen que dirigir al pueblo de Dios. Recemos, por tanto, por ellos, por el Papa León, por el resto del colegio de los obispos, para que sean fieles a Cristo, para que estén unidos a Él y, estando unidos a Cristo, nos lleven a los cristianos por el camino de la verdad. En segundo lugar, cada uno de ellos, Pedro y Pablo, realizaron la tarea que el Señor les encomendó, predicando a personas distintas. Pedro predicó al pueblo de Israel, mientras que Pablo se dedicó más a los gentiles. El Señor quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La Iglesia no es un conjunto de elitistas, de cátaros, de puros, que se sienten perfectos. Y si tienes pecado, no cabes en la Iglesia. No, el Señor nos llama a todos, nos llama a la conversión, nos llama a nosotros que somos débiles a que nos confiemos en Él, en su gracia, y dejemos que el Señor con su gracia vaya
cambiando nuestro corazón, pero nos llama a todos. Por lo tanto, en la Iglesia tenemos que aprender a convivir y a ver como una riqueza las legítimas diferencias. ¡Qué suerte que haya personas que pertenecen a tal movimiento o a tal realidad eclesial! No es la tuya, pero es la de otro. ¡Qué suerte! Que si el Señor llama a esa persona para ir con los neocatecumenales, o para ir con los focolares, o para ir con los salesianos, ¡qué suerte! Que en la Iglesia haya distintos carismas, significa que son todos complementarios, no excluyentes, y que ninguno agota la realidad del Espíritu. Pablo sabía que él tenía una misión complementaria a la de Pedro. No luchaban el uno contra el otro, sino que al contrario, trabajaban codo con codo, el uno con el otro, para llevar a cabo la misma misión. Aprendamos, por tanto, a querernos, a respetar las legítimas diferencias, porque así Dios las ha querido. Y qué bien si a unos les gusta más cantar, a otros les gusta más la oración contemplativa, a otros les gusta más, además de rezar, las obras sociales y caritativas. ¡Qué bien! La Iglesia, como cuerpo místico de Cristo, tiene muchos miembros y todos son importantes. Aprendamos, por tanto, a querer y valorar esa pluralidad que nos ayuda a ser complementarios para llevar a cabo una misión, la misión de ser testigos del Señor en medio del mundo, llevando la fe que hemos recibido, que llena nuestro corazón de esperanza. En tercer lugar, tanto Pedro como Pablo, el color rojo así lo indica, fueron testigos del Señor y entregaron su vida por ser testigos de Cristo. Cada uno de nosotros está llamado también al martirio, Dios quiera que no cruento, pero sí al martirio incruento. Es decir, la vida del cristiano no se entiende sin la cruz. Y no significa que tengas que buscar cruces, ya vendrán solas. Pero tampoco puedes huir de ellas. No puedes huir de la cruz, que significa perdonar al compañero o compañera de trabajo cuando su error te afecta y te hace daño. Como no puedes huir cuando hace calor, puedes poner el aire acondicionado, pero si estás caminando, pues pasas calor. No huyas de la cruz. Aprende a abrazar la cruz. No huyas de la cruz, dale un sentido espiritual. Ofrece tu cruz para colaborar con Cristo en la obra de la salvación, como hicieron Pedro y Pablo. Uno murió, ya sabéis, crucificado boca abajo, porque no era digno de morir como su Señor. El otro murió decapitado, ambos en Roma. El Señor nos llama a seguirle, y seguir al Señor implica la cruz. Es decir, implica amar hasta el extremo, implica amar dándote, implica amar confiando en el Señor y muriendo aquello que te esclaviza, que te hace daño a ti y hace daño también a los que están a tu lado. No busques las cruces, pero acepta las que vienen. Hay muchas veces donde podrías mirar a otro lado, como el sacerdote judío y el levita, que vieron al que habían apaleado, ellos no le habían hecho daño y se marcharon, dice el Evangelio, justificados, porque no le habían hecho ningún mal, caray, pero tampoco le hicieron ningún bien. No seamos así nosotros. Aprendamos a utilizar los ojos que tenemos para socorrer a Cristo, que está en la cruz, y está en la cruz en el que sufre, y está en la cruz en el que necesita esperanza, y está en la cruz en esos hijos que necesitan luz para distinguir el bien del mal, y está en la cruz en aquel que es perseguido. Y tú puedes ayudarle con tu alegría, con tu esperanza, con tu misericordia. Aprende a morir. Cuando te das, lógicamente mueres. Cuando luchas contra las tentaciones, lógicamente mueres a tus pasiones. Ese es el camino que tenemos que seguir. Un cristiano no puede pretender tener una vida donde no haya esfuerzo, sacrificio o negación a uno mismo. Nosotros no amamos la cruz por la cruz, ni el dolor por el dolor. Amamos a Cristo y sabemos que cuando amamos de esa manera y nos negamos a nosotros para no caer en la tentación, o somos generosos y ayudamos al que pasa a nuestro lado, estamos siendo testigos de Cristo
Estamos siendo, por tanto, aquellos que llevan paz, esperanza y consuelo, como hizo Jesús, a los que sufrían, en el cuerpo o en el alma. Pues que sea así en nuestra vida, que como Pedro y Pablo entregaron su vida para ser testigos de Dios, también nosotros, por el amor que tenemos y cómo nos comportamos, seamos testigos de esperanza en medio del mundo. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios, nuestro Padre, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pedimos por el Papa y los obispos, para que sean fieles a la misión que Cristo les encomendó, de guiar al pueblo de Dios por el camino de la verdad. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe. De padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cesen las guerras y el terrorismo. Pedimos por tantos cristianos que viven en países donde no pueden profesar libremente su fe, roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Haz, Señor, que la intercesión de los apóstoles acompañe la ofrenda que presentamos para consagrarla a tu nombre y por la celebración
de este sacrificio nos haga vivir entregados a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en los santos apóstoles Pedro y Pablo has querido dar a tu Iglesia un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el maestro insigne que la interpretó. Aquel fundó la primitiva Iglesia con el resto de Israel. Este fue maestro y doctor en la vocación de los gentiles. Así, por caminos diversos, congregaron la única familia de Cristo, y una misma corona asoció a los dos, a quien venera el mundo entero. Por eso, con los santos y con todos los ángeles, te alabamos, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa León, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Victoria y Vicente, que hace un año formaron una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de aquel día se prolongue a lo largo de toda su vida. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Irene, Antonio, Nilo, Miguel José, Rubiela, Federico, José, Olivia, Juan Pablo, Pedro, Julio, Luisa, María del Rosario, Carmen María, Dolores, Delfino y Pilar, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como un restaurador no tiene que pintar un cuadro nuevo, sino restaurar la obra de arte para que recobre su esplendor, así ocurre con el Papa y los obispos. No pueden cambiar la doctrina, la verdad revelada. Tienen que defenderla para que brille e ilumine el corazón de los hombres. Cambiará el lenguaje, pero no puede cambiar la doctrina, lo esencial del mensaje. Vamos a rezar con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. A los que has alimentado con este sacramento, concédenos, Señor, vivir de tal modo en tu Iglesia, que perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, seamos un solo corazón y una sola alma, arraigados firmemente en tu amor.
por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos a la Virgen María por nuestro país, para que no abandone sus raíces cristianas, para que se mantenga unida y todos seamos iguales ante la ley. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.